volver nuevamente al encuentro con Dios. Por un pedazo de pan, por un poco de vino. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo. Nos vas a tener en suspenso todo el tiempo. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 22 al 30. Quienes son verdaderamente ovejas de Dios, siempre escucharán a su Señor. Notas amables a la palabra de Dios, martes 24 de abril, año 2018. Es bien importante aprender a quién se le debe escuchar. La Biblia contesta la pregunta: ¿se le debe escuchar primero a Dios? Y la respuesta viene muy bien, porque Dios sabe lo que se debe hacer, porque el Espíritu de Dios es el que guía a aquella persona que cree en Dios. Guía a la iglesia, guía a sus ministros, guía a sus bautizados, guía a toda aquella persona que diga: creo en Dios y me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Cuando las cosas son así, entonces aparece la expansión de la misma iglesia, que es la iglesia apostólica del primer siglo de la historia. Y está narrado ese hecho allí en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 11, a partir del verso 19. Con la mano del Señor estaba con ellos. Gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Entonces llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, y al llegar a ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y los exhortó a todos a seguir unidos al Señor. Ese hecho y ese evento maravilloso nos puede llevar a la conclusión cómo se expande el sentido mismo de la iglesia bajo el Espíritu de Dios, y cómo empieza la iglesia en Jerusalén y se expande con Bernabé hasta Antioquía, y allí comienza a verse un sentido mucho más amplio de qué es lo que quiere Dios. Todos aquellos que crean en el Señor y que cumplan con el requisito de convertirse al Señor, entonces serán aquellos que siguen a Cristo. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Bien interesante si las personas nos acostumbramos a ser buenas ovejas. Y esa figura de la oveja es una figura bien práctica para uno vivir su fe, su vida cristiana. Es como un modelo que presenta la Escritura. El Papa Francisco lo aprovecha muy bien hablando de los ministros de Dios y de los pastores del Señor que vuelan a oveja, dice el Papa, hablando de ser unas personas muy humildes, muy serviciales, muy entregadas, muy obedientes a las cosas de su Señor. ¿Dónde empieza a complicarse el asunto? Cuando no se cree exactamente en la palabra del Señor, o no se cree en la voz de Dios. Si los judíos le preguntan al Hijo de Dios: ¿usted es o no es el Mesías?,
El asunto no es tanto demostrar categóricamente si es el Mesías o no lo es. El asunto se mueve más en el ambiente de la fe. Razón suficiente por la cual el Hijo de Dios les contesta: se lo he dicho y no creen. El problema es que ustedes no creen porque no son ovejas mías. Los que son ovejas mías, dice Jesucristo, escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Concluye el discurso Jesús de Nazaret para poder invitarnos a escuchar la voz de Dios. Los seguidores del Señor tuvieron un contratiempo y no entendían por qué se aceptan en la iglesia del Señor a paganos o a gentiles. Pedro los invita a recapacitar y a pensar más en la voz de Dios. Y aparece Bernabé y se expande esa iglesia y se sale de Jerusalén y abarca Antioquía para ver cómo funcionan de bien las cosas, cómo se tiene un concepto más universal de la fe, cómo se vive esa fe en el Señor cuando aprendemos esa norma que enseña hoy la Santa Biblia: aprender a escuchar la voz de Dios. Si no creemos en la voz del Señor, no podemos ser verdaderas ovejas de Dios. Yo también vi a mucha gente volver